Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Vamos a terminar con la tercera parte del plan de salvación, que casi me la olvido, ¿verdad? Menudos días vivimos, queridos, tremendos días de confusión. Cuanto más trato de ayudar a la gente de entender la verdad, mayor rechazo encuentro. Incluso con el tema que estos días he tratado de presentar, que estoy seguro, creo que si apostaría en la lotería, en lo que fuera, seguro que yo ganaría, porque la gran mayoría de la gente está confundida. Probablemente mucha gente piensa que se trata de dinero o a saber qué otra cosa, cuando el único propósito es el carácter. Lo he repetido muchísimas veces para que quede patente. No es el dinero, nunca me ha interesado. Si realmente me interesa el dinero, yo he sido buena parte de mi vida hombre de negocios. He tenido varias empresas. Si esto es lo que me anima, pues hoy en día se puede hacer negocios de muchas maneras. Pero no es esto. No me ha animado, no me anima y no me animará el dinero. Ahora, cualquier ministerio necesita ayuda económicamente para poder hacer lo que tiene que hacer. Sí. Pues de eso se trata. No se trata de mí. Y honestamente me da igual quién lo que quiere creer. Yo sé lo que creo yo. Mi Señor me es testigo. Y eso importa. Lo demás, todo el mundo es libre de creer lo que le dé la gana. Ya he visto lo que está pasando tanto en el canal de Telegram o en el canal de YouTube, del ministerio. Pero no estoy preocupado para nada. Yo no. No tengo por qué. He hecho mi trabajo. Anoche junto con mi mujer oramos y lloramos durante mucho tiempo por lo que está pasando, por la incomprensión, la sorpresa, ¿verdad?, que encontramos al tratar de presentar la verdad y el rechazo cada vez mayor con respecto a este asunto. Y lo único que me ha interesado y me interesa siempre es ese carácter que necesitamos y que muchos de nosotros no nos damos cuenta, y me incluyo, ¿verdad? Me incluyo a mí, a mi propia familia. Nosotros también necesitamos construir un carácter. Y mucha gente me pregunta cosas. Generalmente están equivocados en su pensamiento, porque el espíritu que domina este mundo, incluido la Odisea, es un espíritu extraño que no lo conocemos, no sabemos cómo obra, pero está en medio de nosotros, está en medio del campamento de Israel. Precisamente este es el trabajo que tienen que hacer los 144.000. Pero por alguna razón no nos damos cuenta con qué carácter actuamos. Algunos piensan que es maldad. No, queridos. Lo he dicho siempre, lo seguiré diciendo. Los que más confundidos estaban siempre eran los que rodearon a Jesús. No lo entendían.
Y eso está pasando hoy. La gente no entiende. ¿Por qué? No lo sé. Sí lo sé, pero al mismo tiempo digo, no lo sé. Yo creo que estamos más confundidos incluso que en la Edad Media, que la gente no conocía el Evangelio. Hoy hay sobreabundancia de ministerios y de Evangelio. Y creo que hay mayor confusión que nunca en la historia, desgraciadamente. Y no es necesario que me crea nadie. Los frutos, queridos, necesitamos entender los frutos. Cuando estamos actuando, ¿qué nos anima? ¿Cuál es el impulso que nos anima a actuar de la manera que actuamos? Miren a los judíos, el pueblo escogido por Dios. Ellos lo mataron. Cuando les tocó el turno, nosotros lo estamos haciendo hoy. Porque Cristo sigue hablando, pero nosotros seguimos siendo confundidos, sin comprender la realidad de su obra. Vamos a entrar en la tercera parte del plan de salvación. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos trata de hablar. Por el tema del carácter y de lo que la gente piensa y cuál es la verdad, hablaremos en las reflexiones que van a venir. ¿Están preparadas? A ver si entendemos la verdad, no opiniones y creencias y prejuicios que tenemos. Y que desgraciadamente no sabemos cuál es la fuente, ¿verdad? Dice Dios, a través de la muerte de Cristo se abrió una puerta de esperanza para el hombre caído. Dice, el cual estaba bajo sentencia de muerte por la transgresión de la ley de Dios. Fue condenado como traidor, como rebelde. Dice, pero Cristo vino a ser su sustituto, el sustituto de Adán, ¿verdad? A morir como malhechor. Necesitamos estar muy, muy atentos al lenguaje celestial. ¿Por qué dice cuando dice lo que dice? Porque si no estamos atentos, no entenderemos, queridos. Y yo veo cuanto más me esfuerzo a tratar de ayudaros a entender la verdad, mayor es el rechazo. ¿Por qué será? ¿Verdad? Dice, a morir como malhechor, a sufrir el castigo, dice, de los traidores. Pero esos traidores creían que eran el pueblo de Dios. Esos traidores estaban tratando de santificarse a tal nivel en comida, en ropa, o sea, leyes sobre leyes para santificarse. Pero ¿cuál es el problema de fondo aquí, queridos? ¿Por qué toda esta gente, toda esta gente? Israel pereció, queridos. Se salvaron muy pocos. ¿Por qué esta gente era traidores? Porque si nosotros hubiésemos ido de uno a uno, hubiésemos constatado lo mismo que hoy de uno a uno vamos a la Odisea y todos creen que viven según la voluntad de Dios. Pues esto pasaba con Israel de antaño, queridos. Muy cuidadosos en qué comían, cómo se vestían, cómo andaban. Sobre el sábado una cantidad de cargas tremenda con el deseo de santificarse. ¿Cómo los llama Dios? ¿Traidores? ¿Por qué? El carácter, queridos. El carácter es el problema. ¿Cuál es el problema del final del tiempo? El carácter, queridos. El carácter. No otra cosa. Dice,
llevando el peso de sus pecados sobre su alma divina. Y dice, llevando el peso de sus pecados. Es decir, llevando la responsabilidad del hecho de que están separados de Dios. Pero este hecho trae consigo unas consecuencias. Por eso los llama Dios traidores, porque están separados de Él. Están peleando con Dios mientras creen que están sirviendo a Dios y no se dan cuenta de la realidad. No saben qué carácter tienen. Ese es el problema, un carácter egoísta, el carácter del enemigo, que también trae consigo muchas consecuencias. Y nosotros no entendemos, ¿verdad? Dice, descendió más y más bajo hasta que no hubo profundidades más bajas de humillación que sondear. Dice, a fin de poder levantar a los que creerían en Él. ¿Cuándo? En el futuro. Dice, y limpiar a los culpables de la contaminación moral e impartirles su propia justicia. ¿Por qué fue Jesús en la cruz? Aquí nos habla de la cruz. ¿Cómo se hace limpieza? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación? Porque en este momento nosotros obviamos, pero en este momento Israel estaba en el día de la expiación. Había venido la expiación, aquel que les iba a unir con Dios. ¿Entendieron? Al menos digo yo, le conocemos bien a Jesús. ¿Cómo andó? ¿Qué habló? ¿Qué comió? ¿Cómo se portó? ¿Tenemos en cuenta todas estas cosas? Jesús estaba en el día de la expiación. Profeta en medio del pueblo de Dios. Como el segundo Adán. Sin pecado. Sin pecado. ¿Conocemos bien estas realidades? Para que al final del tiempo no nos vuelva a engañar el enemigo con lo mismo que a Israel. Creer que la santificación tiene que ver con otras cosas. Y que se nos escape entre los dedos la verdadera santificación. La verdadera purificación. Necesitamos entender los conceptos del reino de Dios, mis amados. Porque si no nos va a engañar. Hoy, ahora mismo, nos está engañando el enemigo con el Evangelio. Pero no nos damos cuenta. Esta es la desgracia que experimentamos. Y cuando escuchamos la verdad, el espíritu que tenemos nos guía la mente. Ah, no, este anda por no sé qué cosas. Bien. Jesús dice que por los frutos tenemos que conocer a alguien. Lo que pasa es que nosotros vemos los frutos que queremos ver y obviamos los frutos del Espíritu. Se repite la historia. ¿Vieron algo en Jesús? No. ¿Hoy ven algo especial? No. La verdad es contaminación para ellos. Y otras cosas creen ellos que yo trato de perseguir. En fin, ya profundizaremos en otros momentos en esto, ¿verdad? Pero qué equivocados estamos, queridos. Qué equivocados estamos del auténtico evangelio. Dice, y limpiar a los culpables de la contaminación moral, dice, e impartirles su propia justicia. ¿Cómo se hace la limpieza al final del día de la expiación? ¿Qué nos dice el Espíritu, profecía y la Biblia? ¿Quién hace esta limpieza? El Espíritu Santo. ¿Por qué estaba Jesús en la cruz? Para poder impartirnos su propia justicia. Yo ya os lo dije hace muchas veces. Pero no se quiere entender. Nosotros no queremos entender que de este cordero que se sacrificaba, cordero pascual, no quedaba nada.
Hay tantas cosas que trato de explicaros. Mucha gente, ayer mismo alguien me estaba preguntando, Gabriel, ¿por qué tú dices que no está la cruz en el santuario? Entonces cogimos unas de estas imágenes con el santuario, ¿verdad? Y empecé a explicarle los objetos, su significado, el orden de las cosas y tal. Y él mismo se queda bloqueado y llega un momento donde dice, no entiendo. Digo, ¿pero por qué no entiendes? ¿Cuál es tu problema? Aquí el santuario es claro y evidente. ¿Por qué no entiendes? Porque miles de años el enemigo nos ha contado otro relato, otra historia. Nosotros no queremos entender que en la cruz el que murió resucitó igual. Resucitó él mismo. Entonces, ¿quién tenía que pagar el precio por el pecado, queridos? ¿Un hombre? Jesús es un hombre, nos lo dice el Evangelio, el Espíritu y Profecía, ni os lo cuento. Un hombre tenía que pagar el precio por el pecado. Y de este Cordero Pascual que no quedaba nada. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo que la cruz en el santuario, que no está, pero nos la inventamos, que está allí. Queridos, nos olvidamos que este pueblo final tiene que purificar su campamento. El enemigo ha de ser sacado fuera de aquí. Si alguien se cree que con engaño y mentira puede ser salvo, no ha entendido ni siquiera el ABC de la fe. No ha entendido lo que le pasó a Adán. No lo ha entendido. Es así de sencillo. Si alguien cree que con mentira y engaño, y siendo pasivo con lo que está escrito, puede ser salvo, sois libres. Pero yo os digo que mientras todavía hay tiempo, hoy, purifique su mente, queridos. Santifíquese en la verdad. Por muy sorprendente que fuera, y es normal. ¿Por qué no ha habido una última generación? Porque hemos vivido bajo engaño, queridos. A nosotros nos pasó lo mismo que a los judíos. Mientras nosotros nos declarábamos hijos de Dios, Dios nos dice que somos unos traidores. Tuvieron el santuario, tuvieron el evangelio, tuvieron la reforma pro salud también. La que hoy nosotros no queremos entenderla bien, ¿verdad? Lo tuvieron todo. Y Dios los llama traidores. ¿Por qué, queridos? Porque lo pervirtieron todo con este carácter que tenían, queridos. Ese es el problema. Ese carácter de hombres santos que ellos creían que son santos, mataron al príncipe de paz. Lo colgaron en la cruz. Él vino a impartir su propia justicia. Ellos no entendieron nada. Nada en absoluto. Dice, atentos, murió para hacer una expiación. ¿Una expiación? Pero ¿cuántas expiaciones hay? ¿Cuántas veces se tiene que pagar el precio por el pecado según creen algunos? Porque claro, el enemigo ha contaminado el concepto y la gente no entiende lo que significa la expiación. ¿Cuántas expiaciones hay? Porque dice murió para hacer una expiación. ¿Pero cuántas hay? Otra buena pregunta, que seguramente no sabremos contestar, porque el concepto pervertido que tenemos de la expiación no nos va a dar ni de ahora en 1.000 millones de años la respuesta. No la vamos a entender. Mientras no estemos caminando con el Espíritu de Cristo para entender el vocabulario celestial, los conceptos que Dios plasmó aquí, y que con este carácter que tenemos,
no lo vamos a entender, queridos. Nos va a pasar lo mismo que a los judíos. Dios nos dirá que somos traidores. Desgraciadamente, ¿verdad? Murió para hacer una expiación, dice, para redimir, limpiar, restaurar y exaltar al hombre a un lugar a su diestra. ¿Para qué era la expiación? Para redimir, limpiar, restaurar y exaltar al hombre a un lugar a su diestra. ¿Cuándo? Porque nos está hablando de futuro, ¿verdad? ¿Cuándo iba a pasar esto? Ya os digo que alguien nos ha contado otro evangelio y nosotros no entendemos qué pasó en la cruz. Esta es nuestra desgracia. ¿Qué pasó en la cruz? Dice, a lo largo de su vida en la tierra, esparció bendiciones donde quiera que iba. A pesar de que por su palabra legiones de ángeles le rendirían homenaje, sin embargo, caminó por la tierra sin honra y sin confesar. Es decir, que nadie lo reconozca, que nadie vea nada especial en él. Todos los frutos de la obra de Cristo o de Jesús le eran totalmente desconocidos. No vieron nada especial en él. Simplemente lo tomaron y lo colgaron en la cruz. Lo mataron. Yo me pregunto, ¿alguien ve los frutos hoy de la obra de Cristo? No, queridos. No. Nosotros queremos husmear en la mente de la gente aquí. Pero esto no es posible. Al menos no con mi permiso. Y el que quiere permitir que un otro espíritu entre por aquí es su elección. Pero Cristo dice que en el lugar santísimo solo Él tiene derecho a entrar. Entonces, ¿cómo tengo que reconocer yo a alguien si yo no puedo entrar aquí? ¿Cómo sabré quién es? ¿De parte de quién habla? ¿Cómo lo sabré? El Evangelio dice que por los frutos, no por husmear en el lugar santísimo de la gente. No por condicionar el Evangelio, sino por los frutos. Hay que conocer. Estos frutos hay que compararlos con lo escrito está. Si son conformes, es de lo alto. Si no, pues que se rechace. Así de claro. Luego cada uno tendrá que dar cuenta el porqué de cada acción, pensamiento, palabra y lo que fuera. Porque nosotros lo que solemos hacer es mirar al mensajero y matarlo. Jamás los reconocimos. Nunca supimos quién eran. Sencillamente no nos gustó lo que nos decían y los matamos. Eso es lo que hicimos históricamente. Pero no aprendemos la lección. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual Dios nos llama traidores. Caminamos separados de su espíritu y para nosotros la verdad y los frutos de Cristo hoy nos son desconocidos. Mientras proclamamos saber la verdad, vivir en santidad, pero nosotros no sabemos que vivimos en engaño. El enemigo se encarga de resaltar lo irrelevante, aun siendo escrito está, y esconder lo que es relevante, aquello que forma un carácter semejante a Jesús. Y que este carácter
nos da libre acceso al día de la expiación, a la boda del Cordero y a la salvación, a la eternidad. Dice, aunque sanó a los enfermos, alivió a los oprimidos, vendó a los quebrantados de corazón, dice, sin embargo, pocos lo llamaron bienaventurado. Pocos vieron algo diferente. Pocos. Y los grandes de la tierra lo pasaron por alto con desdén. ¿Será que está pasando hoy también? Sí, está pasando. Pero creo que no nos damos cuenta porque estamos preocupados por otras cosas, por lo irrelevante, y hemos perdido de vista lo que sí es relevante. Dice, como miembro de la familia humana era mortal. Eso es una de esas frases que te deja medio colgado si no estás conectado con el Espíritu de Cristo. Dice, como un miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era una fuente de vida para el mundo. Uf. ¿Esto qué es, Señor? ¿De qué estás hablando? Como ser humano era mortal. Pero como Dios en el trono de Dios, aún siendo ser humano, Él tiene su ángel. Lo vimos hace 2 o 3 reflexiones para atrás. Dice, yo envío a mi ángel, ¿no? Apocalipsis 22, 17 creo que era, ¿no? Yo envío mi ángel a la iglesia. Como Dios, en el trono de Dios, tiene potestad de enviar al Espíritu Santo, que le representa. Por eso dice así, como Dios era una fuente de vida para el mundo. ¿Quién nos envía al Espíritu Santo? Él, Jesús. Pues eso es lo que está diciendo esta frase, queridos. Pero cuando no se entiende bien el Evangelio, es muy fácil pervertirlo, ¿verdad? Con ese carácter que tenemos. Cuando digo carácter es el espíritu, queridos. Dadse cuenta, cuando Adán perdió la gloria de Dios, la naturaleza divina, el espíritu de Dios, con él se fue su carácter. Y cuando hoy estamos hablando de carácter, estamos hablando de que espíritu mora con nosotros. De eso se trata. De eso habla Dios. Por eso nos llama traidores. Porque Dios ha hecho todo lo necesario, pero nosotros no queremos conectarnos con su espíritu. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿No me creen? Véase Apocalipsis 3. Dios dice, no me escuchas, no me entiendes, te falta. Y la Odisea dice, perdón, soy rico, lo tengo, ya voy sobrado ya. ¿De qué está hablando? De un carácter, queridos. Está hablando de un carácter. ¿Qué espíritu nos acompaña? Y no nos damos cuenta. Y está justamente en Apocalipsis 3. Dice, yo estoy a la puerta. ¿Y cuál es el espíritu, el carácter que está dentro? Pues hay que entender, queridos. Hay que entender. Lenguaje de lo alto. Dice, podría haber resistido los avances de la muerte y negarse a caer bajo su dominio, porque él tenía la naturaleza divina. No tenía por qué morir. De hecho, ni podíamos matarlo. Dios retiró el Espíritu Santo de él para que pueda morir en la cruz, porque si no hubiese estado ahí una eternidad. Tendríamos que bajarlo de ahí porque no moría. Pero hay que entender estas realidades, ¿verdad? Un hombre que tiene la naturaleza divina no puede morir.
Porque si decimos que sí puede morir, entonces en el reino de Dios se puede morir. Hay que entender bien cuando Dios habla, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Y hay que entender bien qué pasó en la cruz, queridos. De verdad. No las mentiras y los engaños del vino de Babilonia, del cual bebemos ni nos enteramos. Es que nos gusta. Es más, lo defendemos porque la borrachera tiene tela, ¿no? Dice, Él llevó el pecado del mundo. Y hay que entender cuando dice esto, Él llevó el pecado del mundo. ¿Desde cuándo? Desde la encarnación lo lleva, queridos. No desde la cruz, no, desde la encarnación llevaba el pecado del mundo. Y dice, soportó el castigo. Entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién trató de matarlo aquí? El enemigo de Dios y los traidores. Y Él se dejó morir por nosotros para que pueda impartir nuestra justicia. Lo leímos antes. Se dejó morir. Sabía que no lo entendemos. También sabía qué quería hacer el enemigo. Y se fue hasta la cruz, demostrando que un hombre unido con la naturaleza de Dios no peca. Puede resistir lo que haga falta. Y confiando, no como el primer Adán. No, el segundo Adán sí confió en Dios. Confió en Dios en retirar de él la vida, murió, y el tercer día, ¿quién lo llamó a la vida? El Padre. El ángel vino y le dijo, levántate, tu Padre te llama. Y cuando el Padre llama, es decreto. Le dio la vida, le devolvió lo que era de él. Necesitamos entender las realidades, ¿verdad? Dice, contrasta su sufrimiento y humillación con las riquezas de su gloria, con la riqueza de la alabanza que brota de lenguas inmortales, con los himnos de adoración, con el homenaje de millones de santos ángeles en las alturas del santuario. Y trata de comprender qué clase de amor inspiró el corazón de Jesús para que, sabiendo, antes de la cruz dijo, Padre, he acabado tu obra, toda. Por eso la cruz no está en el santuario, queridos. La cruz por eso nos llama asesinos. Es el monumento de nuestra incomprensión, de nuestra transgresión, separación de Dios. Es el monumento de la vergüenza, queridos. Cristo había acabado toda su obra antes de la cruz. Pero nosotros no queremos entender el Evangelio, mis amados. Y la cruz es la consecuencia de nuestra separación de Dios, de nuestra transgresión, de nuestro pecado. Jesús tomó sobre sí toda esta responsabilidad, todo este peso, ¿verdad? Y aceptó morir para que luego, una vez quitado el dominio del enemigo, pueda enviarnos, impartirnos su justicia, su espíritu. Eso es lo que pasó. Pero por alguna razón cuesta tanto entender esto. Porque claro, el enemigo nos ha metido aquí su basura tan profundo que nos negamos a abandonar. No queremos creer. No puede ser que yo esté engañado tanto. Pero Señor, pero si yo soy la cuarta, quinta generación, todas nuestras vidas hemos estado en la iglesia, ¿cómo que no entendimos? Buena pregunta. Si aquí estamos estudiando lo que está escrito. Ni pongo ni quito, está escrito. Otra cosa es que no queremos creer, esto sea otra historia. También está profetizado. Uno detrás de otro, los que estaban en el lugar santísimo se fueron delante del trono del lugar santo, donde está ¿quién? El enemigo. O sea que nos gusta su teología. Nos gusta su vino de Babilonia.
Claro, y cuando alguien viene y te predica el mensaje del lugar santísimo, como tú estás en otra parte, con un otro evangelio, con otra teología, pero ¿cómo lo vas a entender? No, apostasía, esto es apostasía. Bien, bien. Dios dice, sois libres. Sois libres. Pero recuerden, escoge la vida y vivirás, o la muerte y morirás. Las consecuencias no se pueden evitar. Ya no. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros entender qué fue lo que hizo. Limpiar el campamento de Israel. Sacar de aquí fuera toda basura, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza. Nos toca. Y si se creen que esto es un trabajo fácil, cuéntemelo a mí. Cuéntemelo a mí. Dice, ¿cuánto ha amado Dios a la raza de los hombres? Dice, mira al Calvario. Al contemplar a Jesús en la cruz, atentos queridos, dice, ¿no aparece el carácter atroz del pecado? ¿Aparece qué? Señor, pero si este es tu pueblo, están santificándose más no poder, cuidadosos, lo que toca, lo que come, la ropa, cómo anda, el sábado. Señor, ¿este es tu pueblo? ¿Cómo que el carácter atroz del pecado? No, no puede ser. Laodicea, Apocalipsis 3. ¿Puede ser o no puede ser? Porque puede ser que yo pues esté tratando de engañar y de mentir a la gente. Pero también Dios. ¿Sí? Despierten, queridos. Despierten. Traten de entender por qué Dios dice lo que está diciendo. Dice, no aparece el carácter atroz del pecado, es decir, de aquellos que están separados de Dios. El carácter, cómo actúan aquellos que están separados de Dios, mientras están cortando a diestra y siniestra, defendiendo, cuidadín, que no hagas, que no comas, que no digas, que no. Y no entienden. ¿Para qué el día de la expiación? ¿Para qué la boda del Cordero? ¿Para qué santifiques en la verdad? No lo entienden. Porque ese carácter atroz no entiende. Mientras cree saber, vivir, pero no sabe ni que cree ni que vive. No lo sabe. Por eso todo este evangelio le es extraterrestre. Pero ¿esto qué es, Señor? Nosotros somos tu pueblo. ¿Cómo que carácter atroz? Dice, fue el pecado el que causó la muerte del amado Hijo de Dios. ¿Quién colgó en la cruz? A Jesús. Dice, el pecado. ¿Quién es el pecado? ¿O qué es el pecado? ¿O quién es el pecado? ¿Entendemos el lenguaje celestial? Suelo tratar de ayudaros con el código de colores. Aunque sé que mucha gente se me queja por el rojo, pero lo siento. De mi alma lo siento, de verdad. Pero necesito poner un código de colores porque hay un mensaje detrás del color. Y este fue el pecado, tiene un color oscuro, un color que no gusta mucho. Es el enemigo, queridos, el que nos tiene separados de Dios. El pecado es transgresión de la ley, de hecho lo dirá ahora. ¿Qué es transgresión de la ley? Es separado de Dios.
¿Y quién nos mantiene separados de Dios? El pecado, el hombre de pecado. El enemigo, queridos, nos tiene separados de Dios para que no entendamos su obra, para que no veamos en Jesús nada, nada, y que lo colguemos en la cruz con el Evangelio en la mano. Dice, se hace a sí mismo Dios. ¿Lo era? Sí. ¿En naturaleza? No. ¿Entendemos el lenguaje del cielo? ¿Al menos vimos sus frutos? No. ¿Y hoy? No, tampoco. Se hace a sí mismo, habla con una autoridad que no tiene. Es indigno. Por eso me enfadé tanto, porque puede ser que algunos no comprendan la profundidad de lo que esto significa. Pero esto dice muchísimo, queridos, muchísimo. Lo que pasa es que no puedo hablar tanto para dar pie a ese carácter atroz que interprete lo que quiere interpretar. Pero lo que está claro es que no entendemos, queridos. No entendemos. Estamos separados de Dios. Y ni siquiera cuando se nos trae la verdad, no queremos entender. Nosotros estamos listos para condenar. Como la Edad Media, menos mal que hoy no podemos hacer hogueras, ¿no? Pero usted es indigno. ¿Qué carácter es ese? Es el mismo que en la Edad Media mató a un montón de gente. El mismo. Manifestándose hoy en medio de nosotros. ¿Lo vemos? ¿Estamos atentos a estos otros frutos? No, porque están bien disimulados. Para que no nos demos cuenta, ni siquiera uno mismo. Y uno no se da cuenta que estoy tratando de ayudar que entiendan con qué carácter trabajamos, queridos. ¿Quién nos anima a actuar de esta determinada manera? Es el mismo carácter, queridos, que mató a Jesús, a todos los profetas, y en la Edad Media. Y es el mismo que se manifiesta hoy. Por eso tanta contundencia en tratar de despertar a este pobre hombre que no se da cuenta de lo que está haciendo. Nosotros podemos justificarnos, no hay problema. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Recuerde, nunca os he pedido nada. Mi pelea es con vuestro carácter. No me interesa nada más. Si alguien cree que por ahí me va tocando, pues queridos, 55 años de mi vida no he vivido con la fe en vosotros. Y no voy a empezar hoy a vivir con la fe en vosotros. Mi vida no depende de vosotros ni de lo que vosotros podéis hacer. Es un error. ¿Que no lo queremos ver? Sois libres. Otra vez digo, los frutos, queridos. Miren los frutos. Dejen de estar ciegos por cosas que relucen y brillan. Dice, fue el pecado el que causó la muerte del amado Hijo de Dios. ¿No tenía que ser sacrificado? ¿Fue el enemigo el que trae el sacrificio? Eso nos dice el Evangelio. Porque este sacrificio lo trae el enemigo, queridos. Es la obra exclusiva del enemigo y del hombre, poseído por el enemigo. Aquí el Padre no tiene absolutamente nada que ver. No entendemos ni la lección primaria, nivel guardería,
de Abraham. No entendemos. Ahí es el padre el que sacrifica al hijo. El padre se ayuda de Satanás y del hombre caído para justificar al hombre. ¿Así entendemos nosotros el Evangelio? Pues con razón dice Dios. El carácter atroz del pecado que nos mantiene poseídos. Para no ver, no entender y que no haya ninguna última generación. ¿Verdad? Dice el profeta, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Sin embargo, lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz estaba sobre Él. El castigo de nuestra paz estaba sobre Él. ¿Desde cuándo? Desde la encarnación, queridos. Ahí es donde el Padre ofrece a su Hijo. Eso sí concuerda con la lección de Abraham, ¿no? Dice, y por su llaga somos curados. Por su llaga, por su muerte, por aceptar irse y dejarse colgar en la cruz, le quitó el dominio al enemigo porque reveló su verdadera intención, y al quitarle el dominio, ahora sí tiene derecho y potestad de enviar su espíritu para iluminar al hombre poseído por ese carácter atroz. El que quiere santificarse en la verdad. Dije, el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Agradó al Señor herirlo, le ha afligido. Cuando haga de su alma una ofrenda por el pecado, verá su descendencia, prolongará sus días y la complacencia del Señor prosperará en su mano. Verá el trabajo de su alma y será saciado. Dije, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Juan 17:3. Que te conozcan, que se unan a ti, que tengan ese carácter que tenía Jesús, que lo sufrió todo, lo aguantó todo, le dijeron de todo, lo mataron. Y como un cordero, no dijo nada. Se dejó matar, porque sabía que este carácter atroz que nos tenía poseídos no podía saber, no podía hacer, no sabía hacer otra cosa que lo que ha hecho en toda la historia con todos los mensajeros de Dios, los profetas de Dios, matarlos. Y él sabía que le iba a tocar. Dice, porque él llevará sus iniquidades. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, queridos? Cuando el pecador se da cuenta de que Cristo murió por él, el pecador se da cuenta. ¿Qué pasa? Que no lo sabemos. Hace 2000 años. Cristo murió por nosotros. Pero dice que no lo sabemos. Cuando el pecador se da cuenta de que Cristo murió por él para poder imputarle su justicia, ¿entendéis por qué se dejó matar en la cruz? Para quitarle el dominio al enemigo y poder imputarnos su justicia. ¿Qué es su justicia? Su espíritu. Para poder darnos su espíritu, que nos guíe en la verdad, que nos ayude a santificarnos en la verdad, para darnos una oportunidad en la boda del Cordero, al final del día de la expiación. Dice, magnifica el amor de Dios al proveer el plan de salvación. Cuando nosotros entendemos que a pesar de nuestro carácter atroz, hemos matado al Hijo de Dios y se dejó matar para salvarnos, a pesar de que ya había hecho todo lo necesario para que seamos salvos, pagó el precio por el pecado, el Verbo se ha hecho carne en la encarnación y vino a compartir o a darnos a conocer la gloria de Dios, su justicia. Pero que este carácter atroz fue incapaz de entender.
Por eso lo matamos. Él lo sabía. ¿Quién no lo sabe? Nosotros no lo sabemos. A nosotros nos ha engañado el mismo que le mató a él y que nos mantenía en su posesión, en su dominio, a nosotros. Dice, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? El don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Verbo se ha hecho carne. Es vida eterna en Cristo Jesús, porque en su nombre y por sus méritos recibiremos la justicia que vino a imputar. Su Espíritu, el Espíritu Santo. Dice, a un costo infinito se ha comprado la salvación del hombre. ¿Está hablando de la cruz? ¿Qué costo infinito? Si el que murió resucitó. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que un costo infinito? El que murió resucitó. ¿Qué problema hay? Está hablando de la encarnación, queridos. Ese verbo ya no existe. Se ha hecho carne. Este es el costo infinito. De eso está hablando. Y dice, a un costo infinito en la encarnación se ha comprado la salvación del hombre. ¿En la encarnación? Por eso el Espíritu de Profecía nos dice tanto que deberíamos dedicarle mucho tiempo para poder entender el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. Pero no lo entendemos. Es más, ni siquiera cuando se trata de explicar, lo rechazamos. La gran mayoría, la grandísima mayoría. Dice, el mundo puede rechazar el regalo. ¿Qué regalo? ¿Quién rechaza a Jesucristo? Nadie. Pero es que el regalo es otro. Jesús dijo que nos enviará al otro Consolador que estará con nosotros para siempre. Este es el regalo, el Espíritu Santo, al que hoy el enemigo se ha inventado otra teoría para seguir engañando y manteniendo en engaño y bajo su dominio al hombre inconverso. Dice, el mundo puede rechazar el regalo, pero esto no disminuirá su valor ni eximirá a los hombres de su responsabilidad. Ups, ¿qué responsabilidad? Que te conozcan. Esta es la responsabilidad, que te conozcan. Juan 17:3. Dice, cuando estuvo en la tierra, Jesús dijo a los que lo rechazaron, no vendréis a mí para que tengáis vida. Dice, hay muchos que se niegan a responder al amor que atrae a Cristo hoy en día. Señor, ¿pero de qué estás hablando? Pero si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros oramos y estudiamos y predicamos y hacemos un montón de cosas, ¿cómo que te rechazamos? ¿Cómo es eso? Y ahora es cuando toca como los judíos. Este tiene demonio, ¿no? ¿Pero qué está diciendo? Nosotros amamos a Jesús. ¿Estamos seguros? O igual nos pasa como a los judíos. Hay muchos que se niegan a responder al amor que atrae a Cristo hoy en día. Dice, Jesús llama.
pero muchos se niegan a responder a la invitación. Hoy, Señor. No, Señor, nosotros te amamos. Nosotros vamos a la iglesia y tenemos un montón, muchas iglesias, con muchas doctrinas, cada una con lo suyo. Y ahora está levantando el enemigo otros evangelios. Oh, cuidado, que no hagas esto, que no comas esto, que no sé qué. Pero nos falta el carácter. Jesús llama. Él ha enviado su ángel a la iglesia. Pero muchos se niegan a responder la invitación porque están justificados. Yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo hago aquello, yo hago lo otro, hago no sé qué, hago no sé cuánto. Oye, ¿lo hacían los judíos también? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué mataron al príncipe de paz? ¿Será que está pasando hoy igual? Muchos se niegan a responder a la invitación de Jesús. Pero entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué Jesús llama? Está a la puerta y nosotros estamos justificados ya. Lo tenemos todo claro. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosas raras. Dice, no se valdrán del privilegio de tener a Jesús como su Salvador personal. Dice, no vienen con humildad y fe. Están justificados. Lo tienen claro. Son firmes defensores de su evangelio. Jesús llama, pero es que Gabriel le interesa, yo qué sé, el dinero. No sé qué persigue este tío, que es que no lo entiende ni la madre que lo parió. ¿Quién lo entiende a este hombre? No lo entiende nadie. Humildad y fe, pero si nosotros somos humildes. Y la fe, tenemos fe. La del lugar santo, ¿sí? Y esa humildad también. Véase la visión de los dos tronos, los dos grupitos. Piden lo mismo, pero no reciben lo mismo. Aunque se parecen mucho, dice que los dos, el trigo y la cizaña, convivirán hasta el final del tiempo. Y se parecen tanto, porque este espíritu del enemigo es muy engañador. Muy engañador. Parece, pero no lo es. Dice, no vienen con humildad y fe para que sepan por experiencia personal, y eso es lo que reclamo yo, porque mucha gente dice, no, tú eres indigno por X razones. Ya. Pero entonces, si tú eres digno, ¿cómo que no te has enterado de todas esas verdades hasta ahora? Porque te falta la experiencia personal. Ese es el problema. ¿Y no te das cuenta? No. Por eso Jesús llama, pero es que no hay quien lo escuche, porque estamos justificados. Nosotros vamos bien. No comemos, no hacemos aquello, ni lo otro, ni tal, ni cual. Entonces no necesitamos a Jesús, ya vamos justificados. Y no nos damos cuenta, queridos. No nos damos cuenta. Porque Gabriel, a saber lo que persigue. A saber. No viene con humildad y fe para que sepan por experiencia personal lo que son para Jesús y lo que Él es para ellos. Pero la promesa es, verá el trabajo de su alma y será saciado. Dice, Jesús no descansará hasta que conduzca a sus seguidores
a los reinos del gozo y la gloria perfectos. Pero para eso necesitamos la verdadera humildad y la verdadera fe. Tener las orejas como el elefante, como antenas satélites, ¿verdad? Captar desde lo más profundo del universo cualquier sonido. Y entender, Señor, ¿por qué me dices lo que me dices? Porque yo te sigo. Anoche con mi mujer lloramos casi por 1 hora. Lloramos como niños, como nunca. Por vosotros y por nosotros. Porque tenemos el miedo que tenía Jesús en Getsemaní. Señor, no nos abandones. No nos dejes que nos separemos de ti. No queremos estar como toda esta gente que cree saber, que han perdido la humildad, que creen tener la fe y no te conoce. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Dice, los planes de Dios no pueden fallar. Los hombres hacen grandes planes, pero no logran el objetivo que se proponen. Hacen muchos planes, leyes, reglas, principios, formas. Pero Dios dice, no vais a lograr el objetivo, queridos, porque este no es el camino. Este no es el camino. No me escucháis. Por eso no me entendéis. No me escucháis. Dice, empiezan a construir y no son capaces de terminar. No cuentan el costo. Porque no saben, queridos, que no es ni por educación, ni porque yo soy listo, ni porque yo represento no sé qué, ni... No, queridos, no. O es Cristo o soy un hombre muerto. Y de esta experiencia le suena chino a 99,9% de la humanidad. Esta experiencia suena a chino. No entienden. Gabriel habla de lo que habla, pero no entienden. Dice, este tío es raro, pero raro que no hay quien lo comprenda. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice, pero Jesús calculó el costo de la salvación de cada hijo e hija de Adán. Su propia vida. El Padre entregó algo que ya no tiene. Y nosotros no entendemos esto. Nosotros decimos, no, vino Jesús, murió, resucitó y está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que no tiene Dios? No entendemos, queridos. Leemos, creemos saber, pero no entendemos, desgraciadamente. Dice, proveyó abundantes medios por medio de los cuales todos podían salvarse, si tan solo cumplían con las condiciones y se aferraban a la vida eterna. ¿Y cuáles son estas condiciones? Que te conozcan, que estén unidos a ti. Estas son las condiciones, queridos. No la educación, no mi voluntad, no. Lo siento, pero no. Y lo vamos a ver en reflexiones que vendrán, queridos. Que nos falta esta experiencia real, no teórica, no, real, que no es lo mismo. Dice, recursos inagotables están a su disposición para completar la obra que ha comenzado. Los que responden a su amor, a su espíritu,
sometiendo sus voluntades a Él, no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Y aquí yo os pondría una pregunta fundamental, queridos. Si de verdad nosotros tenemos esta experiencia y caminamos con el Espíritu de Cristo, ¿por qué estas verdades nos son desconocidas? ¿Por qué tantísimo tiempo no entendimos estas verdades, queridos? Háganse preguntas honestas, leales, sinceras y traten de contestar, porque si no, no llegarán a las conclusiones correctas, queridos. Dice, como la maravillosa provisión del plan de Dios para la salvación de los hombres amplía y exalta nuestras ideas del amor de Dios. Que te conozcan, ¿no? ¿Cómo une nuestros corazones al gran corazón de amor infinito? ¿Cómo une nuestras mentes a la mente del amor infinito? Esto es una experiencia personal, queridos, que ya os lo digo, 99,9% de la gente no la experimentan. Por eso no entendemos cuando Dios habla. Porque sin su Espíritu es imposible, queridos. Tenemos muchas teorías, muchos evangelios, muchas iglesias a gusto del consumidor. Está como en el restaurante. El diablo dice, ¿qué es lo que quieres? Esto te doy. Lo que tú quieras. Pero que tu mente esté conectada con la mente de Dios, esto ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Juan exhorta a los hombres a contemplar el maravilloso amor de Dios. Exclama, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Está pasando? Sí. ¿Lo vemos? No creo. Y por los frutos lo digo. Yo sí estoy atento a las palabras y a los hechos. Y analizo basándome en los frutos. Yo no necesito entrar en la mente de nadie. Lo único que necesito es saber cómo actúa y por qué. Y me es suficiente. No necesito más. Jesús hacía lo mismo. Lo mismo. Por los frutos. No necesita husmear en la mente de nadie. No. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué y quién te anima? Y con esto es suficiente. No necesitas más. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y ahora cómo somos? Traidores. Y más de uno diría ahora, Gabriel, te has vuelto loco, hijo. Que te conozcan. ¿Le conocemos así? ¿Como nos lo presentan las Escrituras? ¿Le conocemos así? Entonces, ¿con qué carácter caminamos? Pues aún no lo somos. Porque si somos, actuamos con su Espíritu. Juzgamos o analizamos con su Espíritu. Actuamos y tratamos a nuestros semejantes con su Espíritu. Pero cuando falta el Espíritu de Cristo, todo está al revés.
Dice, y todo hombre que tiene esta esperanza en él, dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cómo vivió Jesús? Porque él estaba conectado con la naturaleza divina. ¿Qué comió? ¿Cómo habló? ¿Cómo se comportó? Y él es puro. Este es el verdadero evangelio, queridos. No otro. Pensémoslo bien, profundamente. Dejemos de actuar con un carácter que no corresponde. Podemos justificarnos lo que queremos. Somos libres. Yo no seré quien te lo impida, pero sí mi trabajo es revelar la verdad, revelar el error. Este es mi trabajo. Luego vosotros analicéis los frutos. Dice, serán tenidos por hijos del Rey Celestial, miembros de la familia real, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo que hagamos una elección eterna. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.